Hola a todos nuestros amigos de Iglesia Local, qué bueno volver a estar con ustedes, qué bueno estar una vez más en su conferencia. Para mí es un privilegio poder acompañarlos en esta temporada. Y hoy trajo un invitado súper especial, Lucas Consuegra, él es el director de la banda Living. Y bueno, sabemos que el tema central de la conferencia este año es resiliencia. Resiliencia, estuve buscando lo que significa la palabra resiliencia y dice ahí en Wikipedia que es la capacidad que tienen algunas personas para reponerse de ciertas no sé, como tragedias o ciertas situaciones adversas. Pero bueno, el propósito más que conocer cuál es el origen de palabra es cuál es la perspectiva del reino de la resiliencia. Por supuesto que si estamos hablando de resiliencia en esta época, tiene que ver con la temporada que estamos viviendo, con lo que ha pasado con el coronavirus. Además hay algo curioso, Lucas, y es que por momentos nosotros nos tomamos el tema del coronavirus muy personal y no somos la primera generación que hemos experimentado una pandemia. De hecho, de las generaciones que experimentaron una pandemia, nosotros lo hemos hecho en unas mejores condiciones que la humanidad antes. Porque la mayoría tenemos Netflix, tenemos televisión, aire acondicionado, tenemos acceso a un sistema médico, pero generaciones anteriores tuvieron que enfrentarlo de una forma distinta. Y cómo esas generaciones, ¿verdad?, lo superaron, pero sobre todo cómo la iglesia lo superó. Cómo la iglesia avanzó hacia el propósito que tiene en medio de situaciones como la que estamos viviendo. Y bueno, quiero empezar preguntándote qué es para ti la resiliencia y cómo tú lo entiendes desde la perspectiva del reino. Bueno, quizá un saludo a todos los que nos están viendo a través de esa pantalla, un privilegio poder compartir con ustedes. Te cuento un poco, o sea, vengo como familiarizado con el tema de la resiliencia desde que estaba estudiando. Yo soy ingeniero, dirijo la banda, pero para los que no saben, soy ingeniero civil. Y sí, el tema de la resiliencia es un tema aplicado a la ingeniería de materiales que creo la psicología extrapoló y lo utiliza hoy como este concepto que tú has definido. De hecho, creo que es una característica que está como bien ponderada en la sociedad de hoy. No sé si, por ejemplo, yo mira que tengo mis tatuajes y cuando tú estás buscando hacerte un tatuaje, tú miras como qué modelos hay. Y es muy común encontrar en internet tatuajes que dicen resiliencia. Entonces es como que es una palabra que está ahí, es una característica que está ahí como que Como la gente... en el imaginario colectivo. Totalmente, totalmente. Entonces, en ese sentido, bueno, ese concepto que tú aportas ahora, que viene de la psicología, o sea, el factor de la resiliencia o para que esta se dé tiene que haber una situación traumática, un problema, una situación compleja. Y cuando me invitaste a estar aquí, o sea, lo primero que se me ocurrió al mirar el tema de resiliencia fue ir a la palabra y buscar qué Jesús dice acerca de las situaciones complejas que a la hora del té son donde se Manifiesta. la resiliencia. Y me encuentro con este texto que está en Juan que dice, miren, en el mundo van a enfrentar problemas y dolor, pero confíen que yo he vencido al mundo. Y creo que ahí en ese texto hay una gran clave para esto de la resiliencia en esto de la resiliencia en el reino. Pero fíjate que tocas un tema importante y es creo que con lo que yo quiero empezar hablando de resiliencia, porque el propósito de la conversación es cómo desarrollamos esa resiliencia y tú hablas de confianza, pero confíen. Y yo creo que en medio de esta temporada, una de las cosas que surgen, digamos, como hijos de Dios, como creyentes, es en dónde está puesta nuestra confianza, porque creo que la inseguridad, ¿verdad?, es la seguridad puesta en el lugar equivocado. Entonces, en el reino o estas situaciones actualmente han revelado, ¿verdad?, que muchas veces nuestra confianza ha estado puesta en los lugares equivocados. Y nosotros quizás tenemos fe para levantar los domingos en la iglesia, tú eres experto en eso, la fe nos alcanza para levantar los domingos las manos en la iglesia y para decir amén al pastor. Pero en medio de una situación como esta, digamos como que la fe ya no nos alcanza y la fe no es para ir los domingos a la iglesia. Yo creo que en este momento es donde el evangelio debe ser expuesto, donde el evangelio debe hacer una demostración del poder de Dios. Fíjate que Lucas, tú mencionas algo, en estos días escuché una historia que me encantó, te la voy a compartir. Y es que había como un piloto británico, creo, y este piloto británico estaba como probando un nuevo avión. Y el avión todavía no lo habían terminado, pero él lo estaba probando y cuando estaba en el aire se dio cuenta que había una rata comiéndose como una línea de combustible. Y entonces él tenía temor que no pudiera aterrizar el avión y lo que hizo fue elevarlo más y lo elevó más donde la rata no tuviera oxígeno.
Pero fíjate que nosotros normalmente lo que hacemos como iglesia es que cuando tenemos un problema tratamos de aterrizar el avión sin que la rata se vea expuesta. Y hay un texto en la Biblia que cuenta esto de una forma brutal. Y este fin de semana estuvimos hablando un poquito de eso. Y es cuando Juan y Pedro están, acaban de recibir el Espíritu Santo. Por primera vez salen a predicar llenos del Espíritu Santo. Y se encuentran con un lisiado en la puerta del templo. No sé si recuerdas esa historia. Sí, y entonces él les pide dinero. Y él les dice, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Y estuvimos hablando, por cierto, el fin de semana acerca de esto y dijimos que hay algo curioso porque muchas veces nosotros estamos frustrados con las expectativas que tenemos acerca de Dios, pero muchas veces Dios no cumple nuestras expectativas porque Dios tiene cosas mayores para nosotros y esto es importante tenerlo en cuenta esta temporada. Y él estaba pidiendo oro y plata, pero en realidad él quería darles la sanidad. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que después de que ellos sanan a este hombre, ellos empiezan a predicar el evangelio, se convierten en 5,000 personas, pero aparecen las autoridades religiosas molestas porque ellos estaban predicando y porque estaban hablando de la resurrección. Ahí estaban los saduceos. Y es la primera vez que Pedro y Juan terminan arrestados. Imagínate, ellos están predicando el evangelio, ellos están haciendo lo que se supone que hay que hacer y ahora están en la cárcel. Es la primera vez que enfrentan un problema. ¿Cómo superan este problema? ¿Cómo lo superan? O sea, ¿cómo la iglesia primitiva supera el hecho de que los metían en la cárcel? Supera el hecho de que tenían encima las autoridades romanas. Superan el hecho de que tenían encima las autoridades religiosas. Superan toda esta persecución. ¿Cómo lo superan? Y mira qué curioso cómo lo superan. ¿Qué los llevó a estar en la cárcel? Te pregunto. O sea, ¿qué crees tú que los llevó a estar en la cárcel? Porque pues ellos desafiaron el status quo que había religioso. Ok, fíjate esto. Entonces ellos, al día siguiente de que están presos, digamos como que los tienen ahí como en un juicio. Y después de que los terminan de escuchar, le dan una instrucción, les dicen, nosotros les ordenamos que no hablen más de este Jesús ni de su resurrección. Y ellos le responden algo como esto, tienes que juzgar delante de Dios, escucha esto, si nosotros debemos obedecerlos a ustedes o obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos callar esto que hemos visto y esto que hemos escuchado. Esto es clave. A lo largo de la historia, ustedes como iglesia local han visto y han escuchado a Dios obrar. Yo estuve ahí con ustedes y he escuchado los milagros que Dios ha hecho, toda la historia que tiene esta iglesia local, las cosas que ustedes han visto, lo que han visto y lo que han escuchado, no puede ser detenido por las presiones que estamos viviendo actualmente, por las diferentes circunstancias. Entonces, ellos salen de ahí, ¿verdad? Los sueltan, ¿verdad? Y les dijeron, nosotros no vamos a dejar de predicar a Cristo. Pero lo poderoso es lo que viene después. Dice que ellos se encuentran con el resto de los discípulos, eso está en el libro de Hechos, en Hechos 3, Hechos 4, se encuentran con los otros discípulos y lo primero que hacen es orarle al Padre. Y le oran al Padre y le piden de nuevo para predicar la palabra de Dios y para hacer milagros. Es decir, ellos le piden más de lo que los metió en problemas. Más de justo aquello que los metió en problemas. Ahora le dicen, Señor, súbele el tono a esto. Entonces, si nosotros estuviéramos en esta época y experimentáramos esta situación, Señor, ponnos gracia con la autoridad judía, pon en nosotros una gracia, pon empatía con la autoridad. Nosotros siempre acomodamos el evangelio a las circunstancias y es lo que puede estar pasando ahora. Oye, tú predicaste unas cosas, hablaste unas cosas, pero ahora en medio de las circunstancias, en vez de subir el tono, es el momento de subirle el tono a lo que creemos. Es el momento de redefinir dónde está nuestra confianza. Es el momento de que el poder del que hablamos los domingos sea evidente en la vida de las personas. Este es el momento donde la teología debe convertirse en una realidad. Y creo que no va a haber resiliencia si no tenemos identificado cuál es la fuente de nuestro poder y trasladamos, o la fuente de nuestra confianza, y trasladamos toda nuestra teología a la vida práctica. A la experiencia, sí. A la experiencia. Y de hecho, o sea, si la iglesia no comienza a experimentar a Dios a otro nivel, o sea, esto se va a condenar porque estamos enfrentados a una generación de gente que no se va a conformar con palabras. Con palabras. Y la palabra dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y si la iglesia no comienza a tener experiencia real con Dios, poco a poco va a ir siendo descartada. Entonces, bueno, dicho eso, sí, tiene razón en eso. Y bueno, remontándome a lo que dice Jesús sobre las situaciones complejas, me llamó la atención que en la traducción de Passion, estoy súper adicto a la traducción Passion, se llama The Passion Translation.
yo la traduzco en Google y la adapto al español y me encontré con que Jesús dice, mira, esto que en la Biblia de la Reina Valera dice, en el mundo tendréis aflicción, Jesús dice, en este mundo incrédulo tendrán problemas y dolor. Es importante esta expresión que dice Jesús porque para mí es importante aclarar que Él no está profetizando sobre nosotros calamidades ni problemas. Sí, porque esto lo usa mucha gente para vivir en una teología del dolor. Totalmente. Y además, o sea, él está dejando aquí en claro que tampoco el rol de Dios es el rol de provocar estas situaciones para sacar lo mejor de nosotros y que nosotros reaccionemos de nuestros malos caminos. Jesús está diciendo, en este mundo incrédulo, porque este mundo que no cree en mí toma malas decisiones que terminan desencadenando una cantidad de hechos que nada tienen que ver con el plan que tengo yo para ustedes, pero va a suceder porque están caminando en este mundo caído. Entonces, Jesús deja claro el rol de Dios en este tipo de calamidades como el COVID. O sea, es inverosímil, es totalmente nefasto pensar que Dios envió esta situación. Y creo que en muchos sectores esto está superado, esta teología está superada, pero en otros sectores religiosos aún hay gente que cree que Dios fue Está capaz de detrás del enviar asunto. eso. Sí. Entonces, eso te pregunto, si tú no dejas claro esta primera parte de ese texto donde queda claro cuál es el rol de Dios en medio de las situaciones complejas, tú no vas a poder avanzar al siguiente paso, que era el que estaba hablando ahora, de confiar. Porque tú cómo confías en alguien, en el buen sentido, cómo confías en el buen sentido en alguien que es capaz de propinarte esta reprimenda como el COVID. Es imposible que haya una confianza genuina y honesta, más bien va a haber un temor, pero no esa confianza a la que Jesús está llamándonos. Así es. Para desarrollar esta resiliencia en el reino. Sí, yo creo que entonces concluimos. Lo primero es reevaluar dónde está tu fuente de confianza, ¿verdad? Y además que tú estés creyendo de forma coherente con esa fuente de confianza. Lo que tú dices, si tú crees que Dios está detrás del asunto, definitivamente no vas a poder desarrollar la capacidad para superarlo, porque ¿cómo superar si es el mismo Dios quien te lo está causando? Lo primero. Lo segundo, creo que es importante, y quiero que hablemos de esto, es la capacidad de conectar con lo que Dios nos ha dicho. Una cosa es, ¿verdad?, volver a ver cuál es la fuente de nuestra garantía y nuestra confianza. Esto es importante y por eso te digo, nosotros no podemos tener solo fe para levantar las manos el domingo en la iglesia. Pero lo segundo es qué Dios nos ha dicho. Porque al reconectar con la palabra de Dios, reconectar con la profecía, con lo que hemos escuchado de Dios, con el propósito, con el destino, nosotros podemos extraer la fuerza para superar los problemas. Mira algo, Lucas. Yo creo que nosotros... Y esto me parece interesante aportarlo. Yo creo que nosotros no respondemos a lo negativo. Es decir, te voy a poner un ejemplo muy de moda y es el tema del entrenamiento físico, el gimnasio, la comida saludable. Es muy difícil que tú vayas al gimnasio para evitar ser gordo. O sea, es decir, tú dices, oye, yo no me quiero volver gordo, no voy a ir al gimnasio. Es difícil. Es más fácil y es más sostenible que tú conectes con la visión de cómo tú te vas a ver y cómo tú vas a estar saludable. Es decir, si tú logras visionarte saludable y si tú logras visionarte delgado, ¿verdad?, tú vas a poder obtener la fuerza para levantarte todos los días en la mañana e ir al ejercicio. O sea, eso te da fuerza, eso te da la fuerza que no te da el pensar, oye, yo no quiero volverme gordo. Es decir, cuando tienes la capacidad de conectar con una visión. Y creo que los hombres de Dios que conectan con claridad con la visión que Dios les ha dado, obtienen una fuerza que solo puede venir de ahí para caminar en su destino. Te vas a dar cuenta, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel encuentra este supuesto obstáculo de estos gigantes antes de conquistar la tierra prometida, muchos de ellos se desmoralizaron. ¿Quiénes no se desmoralizaron? Los que dijeron, esto nos lo prometió Dios. Es que esto no nos lo inventamos nosotros. Esto no nos lo prometió Dios, por supuesto Josué y Caleb. Estos dos espías, a diferencia de los demás, conectaron con las promesas de Dios. Y al conectar con las promesas de Dios, vino una fuerza sobrenatural para enfrentar los obstáculos que aparentemente se estaban presentando. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú la importancia de conectar con lo que Dios te ha prometido, con la palabra de Dios? La importancia queda muy clara. En este texto que te vengo contando acerca de lo que dice Jesús, dice, confía que yo he vencido al mundo. O sea, él dio un statement, una palabra, y dice, le dijo a los discípulos, confíen en qué, en que yo he vencido al mundo. Entonces, cuando viene la situación de presión, tú tienes que conectar con esa realidad. Jesús te está diciendo,
no tienes que dar tu mirada en este contexto de presión, sino que tienes que transportar tu visión hacia dónde es que yo te estoy conduciendo. Y tú terminas, cuando tú confías en lo que Dios te ha dicho en medio de la presión, tú lo que vas a decir es, no, un momentico, esto no se parece a lo que yo vi. O a lo que yo escuché. O a lo que yo escuché, o a lo que Dios ha puesto en mi corazón. Mira, hay un ejemplo en la Biblia que yo destaco de resiliencia, y es el de José. José fue una persona que Dios había puesto ya algo en su corazón desde que estaba bien joven. Él tenía estos sueños y veía estas promesas de Dios de grandeza. Y José aparentemente se alejaba cada vez de ese buen destino que Dios tenía para él y enfrentó una cantidad de adversidades. Sin embargo, él pudo sostenerse porque él no perdió de vista que eso no se parecía al final que Dios le había prometido. Y eso es importante porque hay un concepto de resiliencia que encontré que no solo implica que nosotros podemos sobreponernos a la adversidad, sino que además en medio de la adversidad nosotros sacamos provecho y tenemos un buen rendimiento en medio de la adversidad. Y eso se parece mucho a lo que José vivió. José estuvo en casa de Potifar como esclavo y siempre rindió. Estuvo preso y en la cárcel rindió, llegó a ser el mano derecha del carcelero. Todo lo que hizo lo hizo con excelencia. Pregunta es cómo una persona que está en medio de la adversidad puede aprovechar la adversidad y tener un buen rendimiento en medio de ella. Y la Biblia tiene un detalle, porque la Biblia dice ahí, y José prosperaba y todo lo que hacía le salía bien. Es decir, que a pesar de la condición externa que él estaba viviendo, la bendición de Dios era evidente en la vida de José. Y creo que eso es a lo que estamos llamados. Es cuando el evangelio cobra sentido. El evangelio no solamente es salvación, el evangelio es sotería. Que sotería es sanidad, libertad, es restauración, es el poder de Dios manifiesto en medio de una situación en la que aparentemente no hay garantías, pero nosotros confiamos en quien, no en la situación, sino en quien hemos creído y en la palabra que hemos escuchado. Así es, total. Y creo que en medio de esas situaciones complejas, tener José la mirada y digamos, mirar la situación desde la perspectiva de que él ya era un gobernante, solo que no se había manifestado, él podía sacar un rendimiento en medio de estas situaciones. Fíjate que si tú te parqueas en la vida de José y comienzas a vivir esas cosas sin tener en cuenta esa visión del futuro hacia donde Dios quiere llevarte, esto se convierte en unas situaciones súper complejas, estar preso, cada vez más lejos de esa promesa que Dios te hizo. Pero cuando ya José era gobernante, si él mira hacia atrás y ve sus situaciones, esas situaciones se convirtieron en lindas anécdotas. Sí. Entonces, nadie las ve como lindas anécdotas cuando pasan. Solo una persona que ha podido tener la mente más allá y confiado en lo que Dios le ha prometido. De hecho, no solamente que no la vean como lindas anécdotas, sino que el problema está allí. Que estas situaciones que nosotros experimentamos, ¿verdad? Lo que hacen es que nos desconectan de la visión. O sea, estas situaciones por momentos hacen es que nuestra fe la llevemos al nivel de las experiencias que estamos viviendo. Y es lo que es nuestra preocupación. Cuando de pronto como hombres de fe vivimos ciertas experiencias y lo que hacemos es que nuestra fe la acomodamos a esa experiencia. Por eso te decía que a veces nosotros como iglesia lo que queremos es aterrizar el avión sin que se vea afectado lo que realmente debe verse afectado. Entonces bajamos nuestra fe al nivel de la experiencia. Yo creo, iglesia local, que en esta oportunidad, y hablando de resiliencia, para que tú puedas desarrollar esta capacidad, tú necesitas conectar con la palabra de Dios en tu vida. Es más, necesitas conectar con las promesas que Dios te ha hecho. Necesitas conectar con las promesas y con la visión que tenías antes de la pandemia, antes de que el coronavirus fuera público. Porque esa visión, esas promesas, no están asociadas a la experiencia que estamos viviendo hoy. Por ejemplo, en mi caso particular, yo me he mantenido conectado con esas peticiones que le hizo a Dios antes de la pandemia. Yo le hice unas peticiones a Dios en el 2020. En el 2019 para el 2020. Ahora, yo no puedo cambiar esas peticiones a causa de las circunstancias, porque nosotros tenemos un Dios poderoso y a ese Dios poderoso nosotros no podemos aspirar que Él nos responda en ciertos momentos específicos. No hay un momento específico ni hay una circunstancia específica en la que Dios nos va a responder. Nuestras oraciones no pueden estar limitadas por esa experiencia. Entonces, tú necesitas reconectar con la visión de Dios para tu vida. Tú necesitas reconectar con la palabra que Dios había lanzado sobre ti para que venga una fuerza sobrenatural que te permita avanzar hacia el destino que Dios tiene para ti. Brutal eso, brutal eso. Fíjate que otro ejemplo en la Biblia que ahora recuerdo es el ejemplo de David.
fíjate que David tiene su primer hijo con Betsabé y el niño muere a los días de nacido. ¿Y cómo David enfrenta esto? O sea, dice la Biblia que los soldados ni siquiera querían darle la noticia porque él estaba ahí postrado en el suelo, y cuando David se da cuenta que lo que le vienen a decir es que el niño murió, sorpresivamente para los soldados, David se levanta, va, se perfuma, va y adora en el templo. ¿Y qué dice David? Yo tengo mi visión puesta es en lo que Dios me ha prometido. Un día yo iré a Él, pero Él no puede venir a mí ahora. Entonces, ¿cómo es resiliente una persona que tiene los ojos puestos en lo que Dios le ha dicho, en lo que Dios le ha prometido? Entonces, mientras tanto, yo voy a seguir anclado en medio de las situaciones complejas a esas promesas que Dios me ha dado. Totalmente. Una cosa importante, Lucas, y creo que no la podemos dejar por fuera, y sobre todo en las esferas de fe siempre pasa, y es que hemos hablado de dos cosas. Uno, tenemos que tener claro cuál es nuestra fuente de confianza. Es lo primero. Lo segundo, tenemos que reconectar con la palabra de Dios, con lo que Dios nos ha dicho acerca de nuestro futuro, con lo que Dios nos ha dicho acerca de nuestra vida. Por eso estos discípulos de los que te hablé dijeron, nosotros no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos escuchado. No es momento de que tú calles lo que Dios te ha dicho y lo que has escuchado en el pasado. Pero lo tercero importante es que nosotros tenemos que actuar. La Biblia es clara y dice, la fe sin obras es muerta. Nosotros somos predicadores de gracia y entendemos que definitivamente nosotros todo lo obtenemos por gracia, pero la fe implica movimiento. Tú mencionaste ahorita a José, por ejemplo, y me llama la atención porque a pesar de que José definitivamente tenía clara cuál era la visión de Dios para él, en cada uno de los escenarios en donde él estuvo, José tuvo una actitud, digamos, comprometida con la situación en la que estaba viviendo. O sea, él por ejemplo, cuando estuvo viviendo en la casa de Potifar, él no se echó en el drama, digamos, esto me duele mucho, estoy muy mal, ¿por qué Dios me fallaste? ¿Por qué estoy en la casa de Potifar? No, él estuvo activamente concentrado en trabajar y en hacer lo mejor que podía hacer en ese momento. Y lo mismo cuando estuvo en la cárcel, él se pudo echar a morir, no, pero dice que la cárcel prosperó, porque su actitud siempre fue caminar en dirección de lo que Dios había prometido y en un gozo que lo mantuvo activo, ¿verdad? Caminando hacia el destino. Pero lo más curioso del asunto es cuando él recibe este sueño y recibe esta revelación acerca de estos 7 años que iban a venir de abundancia y 7 años que iban a venir de escasez. Él necesitaba hacer algo con esa palabra, no solamente recibirla. Y tú y yo hemos escuchado palabras de Dios, pero muchas veces no caminamos en cooperación con esa palabra. ¿Qué tenía que hacer él? Oye, trabajar en los años de abundancia, acumular un porcentaje para luego poderlo vender. Pero si él hubiera recibido la palabra y no actúa conforme a la palabra, definitivamente no hubiera podido superar la situación adversa que estaba experimentando. Necesitamos actuar conforme a la palabra que hemos escuchado. Esto es clave, esto es determinante. El fin de semana estuvimos hablando acá en Living Room y yo les comenté algo y decía, si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta, en los textos o en los evangelios, te vas a dar cuenta que hay expresiones como, y Jesús les hablaba en parábolas a sus discípulos para que se cumpliera la palabra, para que se cumpliera la profecía. Y te vas a dar cuenta de expresiones como por ejemplo, cuando José y María se quedaron en Nazaret, y ellos se quedaron en Nazaret para que se cumpliera la palabra. O vas a escuchar expresiones como, por ejemplo, Jesús le dijo a sus discípulos que fueran a buscar un burro para que se cumpliera la palabra. Es decir, el mismo Padre y el mismo Jesús, a pesar de que son la misma palabra, ellos estuvieron intencionados en que se cumpliera la palabra. Es decir, había una intención decidida en hacer que las cosas pasaran. Y de eso se trata la fe, hacer que las cosas pasen. Yo creo que en el mundo cristiano hay mucha gente que confunde la fe con la, por así decirlo, con la, ¿cómo sería la palabra? Con la inactividad, confunde la fe con una pasividad, una ilusa pasividad. Y la Biblia dice que el reino lo arrebatan los violentos. Yo creo que los hombres que conquistan las promesas de Dios son hombres que no viven en esta temporada simplemente para no perder. Yo creo que hay gente en esta temporada sencillamente que está como en posición fetal, esperando que pase el apocalipsis y viendo a ver qué tan bien librados salen. Es decir, Señor, que esto pase rápido, a ver si yo no pierdo mi trabajo, si yo no pierdo mi familia. Pero los hombres de Dios no viven para no perder, los hombres de Dios viven
viven para ganar, viven para avanzar. ¿Cómo yo hago para cooperar? Para que a pesar de las circunstancias, estas palabras que Dios me ha dado se vuelvan una realidad en mi vida. Y te hablé de Josué y te dije que este Josué había tenido una perspectiva distinta cuando estaba enfrentando a los supuestos gigantes. Pero es curioso porque él luego recibe el mando de Israel. Él era el segundo después de Moisés, tú lo sabes. Y la Biblia dice, cuenta la palabra, que hay un momento cuando ellos ya, digamos, están a punto de entrar a la tierra prometida, que tienen que enfrentar 5 ejércitos. Y dice la Biblia que Josué los sorprendió por la mañana. Es decir, él ni siquiera esperó enfrentar la guerra, sino que él fue por la victoria. No esperó simplemente no perder, sino que los hombres de Dios siempre avanzan por la victoria. Entonces no es una temporada para que tú vivas esto desde la perspectiva de no perder. No quiero perder mi trabajo, no quiero perder digamos, mis negocios, no quiero perder mi familia, no quiero perder mi salud, porque eso sería vivir como vive el mundo. Nosotros no podemos vivir desde la perspectiva de no perder, sino que debemos vivir con la expectativa de ganar, de ir por lo que Dios nos ha prometido, y esto va a marcar una diferencia. No sé qué tanto para ti sea importante el cooperar con la palabra que Dios nos ha dado. Sí, creo que es la evidencia que realmente estamos creyendo la palabra. O sea, si recibimos la palabra y no hacemos nada con ella, la realidad es que no la creemos. Muéstrame tu fe con tus obras. Es lo que, parafraseando ese texto en Santiago, y creo que definitivamente tienes que ejecutar para que eso de la fe florezca y tú puedas ver materializada esa buena intención de Dios aquí en la tierra, contigo, definitivamente. Sí, totalmente. Mira, hablándote de eso, yo recuerdo, Lucas, que cuando yo estaba en el colegio, recuerdo que hubo un grupo de muchachos que me atacaron en algún momento. Yo estaba en el baño del colegio y ellos me atacaron y me arrinconaron y me daban patadas, y yo decidí sencillamente no perder. Entonces lo que hice fue quedarme ahí, no pelear para no perder. Yo siento que eso a lo largo de mi vida, y ahí en la experiencia del colegio, yo siempre los miraba y bajaba la cabeza. Yo siento que a lo largo de mi vida eso pudo haber afectado un poco, y en mi colegio y en mi vida un poco, cómo yo enfrentaba la vida. Si yo pudiera regresar el tiempo, ¿verdad?, frente a esa situación, yo no me hubiera quedado como evitando la pelea. Yo me hubiera dado puños con esos muchachos, aunque me hubieran reventado. Porque creo que esta actitud de no ir simplemente por no perder, sino ir por la victoria, es típica de los hombres de Dios. Es típica, o sea, es típica de momentos como estos. Por esto, estos dos discípulos, en vez de decir, Señor, danos gracia con los gobernantes, Señor, no prediquen el evangelio. Bueno, si ustedes lo dicen, no, ven acá, o sea, tú me vas a decir a mí que no predique el evangelio, o sea, tú me vas a decir a ti que te voy a hacer caso a ti y no hacerle caso a Dios. Más bien vamos a orar y pidámosle a Dios que nos dé más denuedo, que nos dé más milagros y que nos dé más poder. Es decir, no sencillamente vamos a vivir para evitar que los romanos y los religiosos nos persigan. No, ahora vamos a ir por la victoria total. Y creo que ese es el espíritu que Dios quiere que nosotros tengamos en esta temporada. Ir por la victoria total, hacer una exhibición del evangelio y del poder de Dios. Ahora, una vez más lo repito, ahora es cuando la teología sale de las 4 paredes de la iglesia y debe hacerse evidente. La Biblia dice en Jeremías 17 que el hombre que confía en el Señor es como un árbol plantado junto a las aguas, que su hoja no se marchita y que en tiempo de sequía no deja de dar fruto. Sabes que el tiempo de sequía llegó. En medio de esta pandemia, la humanidad está viviendo un tiempo de sequía. Y es el momento donde la teología tiene que volverse una realidad. Es el momento donde lo que predicamos en la iglesia, toda esta teología, tiene que hacerse viva y tiene que hacerse real. Y para eso necesitas fe. Y para eso necesitas redefinir cuál es la fuente de tu confianza. Y para eso necesitas conectar con la visión, conectar con la palabra que Dios te ha dado. Y para eso necesitas cooperar con esa palabra. Lucas, yo te voy a pedir que podamos cerrar este espacio y que tú puedas orar por todas las personas, que tú puedas orar para que nosotros podamos tener esta resiliencia, para que nosotros podamos vivir conforme al reino de Dios en medio de esta situación que estamos experimentando. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de estar aquí en esta transmisión con nuestros amigos de Iglesia Local. Espíritu Santo, tú eres quien puede poner en nuestro corazón ese sentido de confianza hacia la bondad de Dios. Que nosotros hoy podamos descansar en que tenemos un Padre que es confiable y que tiene un buen plan para nosotros. Asimismo, Espíritu Santo, yo te pido que a cada persona que está viendo esto, tú puedas
puedas susurrar a sus oídos, a sus mentes, que tú puedas atraer a sus corazones esas palabras que han recibido de ti, que tú puedas comenzar a recordarles todas esas promesas que tú has hecho, específicamente a cada persona que ve esta transmisión, que ve este video, que tú puedas anclar en sus pensamientos estas palabras que tú has prometido incluso antes de la pandemia y que tú puedas reavivar esa intención de ir tras esas promesas. Espíritu Santo, sé tú poniendo el denuedo para cooperar con esas promesas que tú nos has hecho y que aún en medio de la presión nosotros no bajemos ni las expectativas ni la cooperación con esas palabras que hemos recibido, sino que manifestemos nuestra fe a través de la cooperación con las palabras que nos has dado. Te damos gracias, Espíritu Santo, por tu obra y porque tomamos esta transmisión, este video como parte de tu buena intención en que nosotros avancemos aún en medio de las situaciones complicadas. Gracias. Ok, queremos darle gracias a Manuel, a su esposa. Gracias por hacernos parte de este momento, gracias por hacernos parte de esta conferencia. Y bueno, confesamos esta palabra para Iglesia Local, que lo mejor está por venir. No importa lo que estén viendo sus ojos naturales, no importa lo que de pronto en algún momento perciban sus sentidos. Nunca olviden lo que escucharon y lo que vieron. No pueden callar lo que escucharon y lo que vieron. Avancen con más denuedo, con más determinación, porque el poder de Dios está a favor de ustedes. Bye bye, nos vemos pronto.